Tenemos un contador y el día de mañana podemos tener otro. Sin embargo, quien se queda con toda la responsabilidad y quien tiene la obligación de verificar que efectivamente se esté cumpliendo con ingresos, con gastos, oye, contador, a ver qué estás declarando, adentrarnos un poquito más, quien se queda con toda esa responsabilidad es el empresario. Vamos a platicar de todo eso el día de hoy. Me presento. Para los que no me conocen, yo soy Oscar Montes, soy contador y abogado de profesión y soy maestro en Derecho Corporativo. Trabajo en firma jurídico contable, aquí desempeño funciones de su dirección. Soy contador y abogado en la firma y con todo gusto, si tienen alguna pregunta o alguna duda durante el transcurso del contenido de la presentación, con mucho gusto estoy atento. Como ya lo adelantábamos, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a hablar acerca de las generalidades que abarcan la declaración anual, es decir, por qué tengo que pagar impuestos, cuál es mi obligación, cuándo tengo que declarar, qué tengo que saber yo como empresario que me tiene que mandar mi contador para ver, ok, ya cumplió, no cumplió, dónde está, dónde dice, por qué tengo que pagar ISR, qué es el ISR. Vamos a ver qué ingresos sí son sujetos a ISR y cuáles no. Incluso puede haber algunas estrategias donde ya vamos a empezar a platicar también de deducciones y cómo sí hacer deducibles ciertas cosas, porque en ocasiones el contador nos dice, oye, es que esto sí se puede, esto no se puede o esto tiene un límite, pero vamos a platicar de algunos ejemplos de cómo sí podríamos hacer deducibles ciertas cosas y que podríamos nosotros estar perdiendo a lo mejor deducciones por no conocer de todo este panorama que nos ofrece la legislación. Insisto, va a ser de un modo en donde no nos metamos a cosas técnicas. Algunas sugerencias en cuanto a revisión de facturas y las facilidades que ofrece el SAT y para ir finalizando, algunas consecuencias, desde multas, desde la posibilidad de que el SAT te bloquee y ya no puedas emitir facturas, donde tengamos incluso algunas consecuencias que como empresarios y como representantes legales de las empresas podríamos estar incurriendo si no presentamos la declaración anual. Y vamos a terminar con algunas sugerencias que nosotros dentro de la oficina obviamente implementamos con los clientes, pero también les queremos transmitir ese mensaje para que ustedes, ahorita que estamos a mediados de febrero, que todavía tenemos un mes y medio más o menos para presentar en la declaración anual, vamos a decirlo así, en tiempo, todavía podamos hacer esas correcciones y esos ajustes de lo que vamos a platicar el día de hoy. Por favor, con toda la libertad, si tienen algún comentario o alguna duda, con mucho gusto estamos atentos. Vamos a platicar desde las generalidades, desde la base de qué es la declaración anual, por qué tengo que pagar. De entrada, quiero comentarles que la declaración anual es obligatoria para todas las personas morales, es decir, si yo soy régimen simplificado, régimen general, si yo sé que tengo una persona moral, es una SA, si es una SR, una SC, si yo como representante legal, como empresario, sé que tengo un acta constitutiva, sé que tengo una persona moral, de entrada sí o sí, tengo que saber que estoy obligado a presentar la declaración anual. Eso es de cajón. Ahora, esta declaración anual se forma por las ganancias y utilidades que en su caso haya generado en 2024. Ahorita vamos a platicar más de eso. Esa es la esencia del ISR, que de las ganancias o utilidades que yo tuve en 2024, sobre esas utilidades, yo como persona moral tenga que pagarle al SAT el 30% de esas ganancias y utilidades que yo estoy reportando en mi declaración anual. Siempre y cuando hay que tener en cuenta, si yo tuve más ingresos que gastos, entrando en un punto de vista que no es técnico, si yo tuve más ingresos que gastos, tengan en cuenta que sí o sí voy a tener que pagar ISR. Caso contrario, si yo en el año sé que tuve más gastos que ingresos, más gastos porque solicité un préstamo, más gastos porque aporté capital,
más gastos porque de alguna manera a lo mejor yo no terminé de cobrar las facturas o porque se cancelaron o porque cualquier situación dentro de 2024. Si yo sé que tuve más gastos que ingresos, de entrada yo sé que sí tengo que presentar mi declaración, sí o sí, independientemente de que yo haya tenido más ingresos que gastos o más gastos que ingresos. Si yo sé que tengo una persona moral, independientemente, aunque no tenga un impuesto que pagar, de todas formas, tengo que reportarle al SAT que a más tardar el 31 de marzo tengo que presentar mi declaración anual. Ahora, como ya lo veníamos comentando, sobre las utilidades o ganancias que estas se generan cuando yo tengo más ingresos que gastos, le tengo que pagar el 30% al SAT. Desde aquí hay que tomar en cuenta incluso temas de planeación fiscal. ¿Por qué? Porque las personas morales, las empresas, pagan una tasa fija del 30% sobre sus ganancias o utilidades. ¿Cómo se determinan estas ganancias o utilidades? Tengo mis ingresos, a eso le quito mis deducciones, es decir, todos mis gastos que sí reúnen requisitos, que los vamos a ver más adelante, muy general, y sobre esa diferencia es lo que yo tengo que ponerle la tasa del 30%. Y comento que podemos desde aquí incluso empezar a planear porque a diferencia de las personas morales, las personas físicas tienen una tasa de ISR que va del 1%, 1,92 hasta el 35%. Es decir, las personas físicas, cuando empiezan actividades, cuando empiezan a declarar, cuando empiezan a tener facturas, entre más ingresos tienen, les va subiendo la tasa de ISR. Y ellos aplican la misma mecánica que las empresas. Ingresos menos gastos y sobre la diferencia que resulte favorable de utilidades o de ganancias, sobre de eso van determinando en qué tasa de ISR se van a encontrar, que insisto, puede ir desde el 1,92 hasta el 35% de ISR. A diferencia de las personas morales pagan el 30% de ISR, así hayan ganado un peso, así hayan ganado millones. Hay que ir tomando en cuenta si nos conviene desde ahorita constituir una persona moral. ¿Qué les sugiero? Si a lo mejor no les conviene tanto constituir una persona moral, pero la requieren para algunos proyectos, yo les sugiero que operen bajo persona moral y bajo persona física. ¿Por qué? Porque hay algunos en temas de gobierno, por ejemplo, que solamente les permiten, en la mayoría, licitar o estar bajo una persona moral. A lo mejor la persona moral la dejan para esos proyectos y la persona física la dejan para otro tipo de actividades que incluso tiene menos requisitos, menos administración y que incluso las tasas de impuestos son mucho menores. Desde aquí podemos ir haciendo temas o pequeños pasos de planeación fiscal para ver qué es lo que me conviene más a mí, constituir o seguir con mi empresa y adicionalmente tener una persona física para yo ahí recibir otro tipo de ingresos. Ahora, la declaración anual es una obligación fiscal. Sí, insisto, si yo sé que tengo una empresa, así no facture, así no declare, así tenga pérdidas, así esté en la situación en la que yo me encuentre con mi empresa, de todas formas, tengo que presentar mi declaración anual. Esta declaración anual, los contadores tenemos que calcular, presentar y en su caso pagar el impuesto sobre la renta al SAT. Aquí les quiero aclarar que lo único que juega dentro de esta declaración anual es ISR. En esta declaración anual, el IVA no tiene nada que ver para efectos de declarar. ¿Qué significa? Que lo único que se va a declarar van a ser mis ganancias, van a ser mis ventas, van a ser mis gastos, para que conforme a eso yo pague mi ISR. El IVA aquí no tiene nada que ver. La declaración anual se puede presentar desde el 1 de enero de 2025 hasta el último día de marzo, igualmente de 2025. Es decir, a partir de ya podemos presentar la declaración anual porque es muy seguido, muy común que pase que si nos esperamos
a los últimos días de marzo, seguramente vamos a estar teniendo temas de que el portal se cayó, de que podemos encontrarnos con que ya no sirve, no me genera a lo mejor la página, no carga, etcétera. Entonces tenemos que presionar también nosotros para que antes de que sea el 31 de marzo podamos presentar y en su caso pagar los impuestos por el tema de ISR. Ahora, aunque esta declaración anual la presentemos a más tardar el último día de marzo de 2025, es decir, la presentemos en 2025, la información que nosotros declaramos como empresarios o como contadores corresponde a los ingresos y gastos de 2024. No nos confundamos, no es de mes anterior, no es del trimestre, es de toda la información de 2024. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre vamos a tener para preparar nuestra información, nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestras deducciones, todos los requisitos que influyen en una persona moral, que son cosas un poquito más técnicas, pero la vamos a presentar en 2025, información que corresponde a 2024. ¿Por qué? Porque muchos empresarios nos confundimos cuando decimos, ok, presento en marzo 2025, pero corresponde a un mes anterior, como habitualmente lo hacemos con las declaraciones mensuales. Aquí eso no sucede. Aquí nos vamos hacia la información de 2024. Ahora, ya que tenemos ese contexto, les quiero comentar que el impuesto sobre la renta es un impuesto que se calcula de forma anual. Sin embargo, se van haciendo pagos mensuales cada mes, cada mes, cada mes, para que cuando yo recopile toda la información de 2024 ya haga un ajuste a ver si tengo que pagar de más o incluso pagué de menos, pagué de más y el SAT me pueda regresar ese saldo a favor o que se quede para futuros pagos. ¿A qué me refiero? En 2024 seguramente su contador les manda cada mes sus declaraciones mensuales. En esas declaraciones ustedes van a poder encontrar las básicas, ISR e IVA. Cada mes, en el mes de febrero, por ejemplo, les mando la declaración de enero en 2024. En marzo les mando las de febrero y así consecutivamente. Cada mes que ustedes van haciendo pagos por ese impuesto sobre la renta, por ese ISR, lo que están haciendo es hacer pagos provisionales, es decir, cada mes, SAT, yo te voy pagando un poquito a cuenta de mi impuesto anual. Cuando llegue 2025, en marzo a más tardar, lo que vamos a hacer es que nos vamos a voltear a ver 2024 y voy a ver todos los ingresos 2024, todos los gastos 2024, todas mis deducciones 2024 y aparte, lo que voy a hacer es decir, ¿sabes qué, SAT? En 2024, en mis pagos provisionales, es decir, en los pagos que yo te hago cada mes, lo que hice fue, en todo el año te pagué 100 pesos de ISR. Y resulta que en la anual, en mi declaración anual, cuando ya hice mis ajustes, resulta que yo le tengo que pagar al SAT 120. Ah, bueno. Lo que pasa es que nosotros podemos descontar esos 100 pesos que ya le pagamos al SAT y solamente pagar la diferencia, es decir, pagar esos 20 pesos en el ajuste que ya hacemos en la declaración anual. Porque recuerden, a pesar de que yo vaya haciendo pagos mensuales por concepto de ISR, cuando llegue el momento de presentar mi declaración anual, es cuando yo voy a hacer un ajuste a ver cuánto más me falta pagar. O se puede dar el caso que de esos 100 pesos que yo ya le pagué al SAT en 2024, resulta que solamente le tuve que haber pagado 80. Ah, bueno, lo que yo hago es que esos 20 pesos que le pagué de más en 2024 le puedo decir al SAT, ¿sabes qué? Devuélvemelos o ¿sabes qué? Quédatelos como saldo a favor, pero cuando me tengo que volver a pagar, de ahí te lo vas cobrando. Y yo voy a tener hasta 5 años para poder utilizar ese saldo a favor que yo pagué de más en mis declaraciones mensuales. Entonces,
cuando el contador nos llegue con la declaración anual y sea incluso porque en algún momento se pueden juntar entre declaraciones, ustedes ya van a saber que esa declaración anual es por los ajustes que se hicieron de 2024. Y es como está cerrando su año. Realmente es como cierra en cuanto a ingresos, en cuanto a gastos, en cuanto a ventas, en cuanto a deducciones y ese pago definitivo, ahora sí, por ISR. ¿Sale? Ya que vimos esta parte general, hay que considerar que en la declaración anual lo que nosotros hacemos es manifestar los ingresos. Las personas morales tienen que declarar los ingresos en el momento en el que expidan la factura, en el momento en el que entreguen el bien o presten el servicio, o incluso cuando sea exigible, lo que pasa primero. ¿A qué me refiero? Que de todas formas, aunque ustedes facturen pero no hayan cobrado, de todas formas ustedes tienen que declararlo. Si ustedes entregaron el producto pero no han facturado, de todas formas tienen que declarar ese ingreso. Se los comento porque incluso hay algunos que decimos, no, vamos a moverle aquí, le hacemos, además todavía no facturamos y demás. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en algún momento, cuando llegue el SAT, si es que sucede, y se dé cuenta que me faltan productos en mi inventario por los cuales yo no emití la factura, nos va a decir el SAT, oye, ¿y estos faltantes? Y si no los dedujimos a lo mejor por robo, lo que yo voy a estar es teniendo un riesgo porque me va a decir, ok, el SAT, te faltan productos en tu inventario que no me declaraste y que no los quisiste facturar. Y como te faltan productos en el inventario, te los voy a hacer que los agregues a tu declaración anual. Entonces consideren esto. Independientemente de que facturen o no facturen, si ustedes ya prestaron el servicio o entregaron el producto, de todas formas ustedes ya los tienen que declarar. Ahora, esos ingresos que yo estoy obteniendo por mis ventas, se tienen que declarar aunque yo lo reciba en efectivo, en transferencia, en cheque, en banco, en bienes, incluso a lo mejor yo doy un bien y me dan otro porque no tienen para pagar. De todas formas, aunque me den un bien, yo tengo que declarar ese bien. Si me los dan en servicios, yo de todas formas tengo que declarar. Aquí lo que hace la ley del ISR es poner un candado. ¿Un candado para qué? Para que en el sentido en el que si yo estoy cobrando por ese producto que yo estoy dando o ese servicio que yo como empresa estoy dando, aunque no me lo paguen mediante transferencia, de todas formas, si me lo dan en bienes o me lo dan en servicios o me lo dan en alguna otra manera, yo de todas formas tengo que declarar ese ingreso. Dentro de los ingresos que van a estar apareciendo a lo mejor en nuestro estado de cuenta, porque ojo, tengan en cuenta que si tengo ingresos en mi estado de cuenta, pero que no estoy facturando, muy probablemente sean ingresos que se tengan que declarar. Sin embargo, si yo durante 2024, como socio de una empresa, le hice aumentos de capital, es decir, le metí lana a la empresa, yo no tengo que declarar ese ingreso o no es un ingreso que tenga que pagar impuestos, siempre y cuando esté respaldado ese aumento de capital. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes hacen un aumento de capital, lo correcto es que sea mediante asamblea general, ya sea ordinaria o extraordinaria, según sus estatutos. Sin embargo, consideren que en el momento en el que ustedes aumentan de capital, su empresa no es un ingreso que se tenga que declarar y no tiene que pagar impuestos. Sin embargo, si no está debidamente formalizada esa acta, si no hay una convocatoria, no hay una asamblea, no hay un papel que justifique que efectivamente eh, ese ingreso no es una venta, sino más bien es un aumento de capital, el SAT lo que hace es decir, no, 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 es un ingreso que tú estás obteniendo y por ese ingreso me tienes que pagar impuestos. Entonces,
Cuando ustedes vayan a aportarle dinero a su empresa, ya sea mediante préstamo o ya sea porque le van a meter dinero tal cual, transferencia de su cuenta a la cuenta de la empresa, formalicen todo esto que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque aunque ustedes le pongan dentro de la transferencia, en el concepto de la transferencia, aumento de capital, préstamo, donativo, cualquiera que sea el concepto al SAT no le importa. Nos hemos encontrado casos cuando nos contratan para defensa fiscal que nosotros no éramos contadores, pero llegamos y nos dicen, mira, tengo estas transferencias que hizo el socio a la empresa. Cuando se dan cuenta de eso, nos encontramos que así le pongan el concepto que le pongan, el SAT lo va a considerar como ingreso, que tenga que pagar impuestos, si no hay un respaldo jurídico atrás de que efectivamente eso no fue una venta, ni fue una prestación de servicio, ni fue cualquier otra cuestión. Entonces consideren, si ustedes hacen aumentos, formalicen. Si ustedes reciben, son socios de otra persona moral y reciben ahí sus dividendos, tampoco sean ingresos que tengan que pagar impuestos. Y si ustedes le prestan dinero como socio a su empresa, también formalicen un contrato con los requisitos de ley, porque va a pasar lo mismo. Ustedes hacen la transferencia como socios hacia la persona moral. ¿Y qué pasa cuando el SAT los va a ver? Si no hay un contrato, si no hay una formalización como tal, lo que va a suceder es que el SAT va a decir, no, 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 eso no es un préstamo. Eso es un ingreso que hiciste por una venta y si ustedes no demuestran lo contrario, les van a declarar ese ingreso y van a tener que pagar impuestos por ese ingreso. Y no solamente ISR, sino también les van a hacer pagar IVA. Entonces, consideren que si dentro de 2024 ustedes hicieron alguna de estas operaciones, consideren respaldar jurídicamente todos estos movimientos. Ahora, ¿qué podemos deducir? Porque es la pregunta más común. ¿Qué podemos deducir? Lo que nos cuesta la mercancía, es decir, lo que invertimos para comprar nuestros productos o invertir en nuestros servicios. Si yo hice un descuento o alguna bonificación o alguna devolución, a mi cliente también lo puedo deducir. También podemos deducir créditos incobrables, lo vamos a explicar más adelante, sobre todo cuando ustedes llegan a tener alguna cuenta que dices, oye, híjole, ya pasó más de un año, no me han pagado, también lo puedo deducir. Podemos deducir la nómina de los trabajadores, podemos deducir las pérdidas por robo, podemos deducir incluso si nos llegan a saltar dentro de nuestro negocio, el dinero que se roben, también lo podemos deducir, lo vamos a ver más adelante. Si nos roban inventario, también lo podemos deducir, lo vamos a ver más adelante. Em, con respecto a la nómina, todo lo que paguen por seguro social, por Infonavit, por esos conceptos, también es posible deducirlo. Y los gastos en general, ¿qué gastos? La asesoría legal, la asesoría fiscal, marketing, ventas. Podemos deducir la publicidad que hagan por la venta de sus productos. Evidentemente también la luz, el internet, la renta de local, de oficina, la nómina, el agua, la papelería, incluso los medios de transporte, por ejemplo, Uber, algún Didi, incluso el tema de gasolina para nuestros coches, comisiones bancarias, incluso podemos deducir los recargos cuando se paga una declaración a destiempo. Aquí quiero mencionarles, y los vamos a ver más adelante, que cada negocio, cada empresa va a tener sus propias deducciones. Es decir, si ustedes me preguntan, una empresa que es muy similar a una empresa B, ¿pueden deducir lo mismo? Yo les voy a decir que no. ¿Por qué? Porque aunque se dediquen a lo mismo, las actividades que realiza cada una de esas empresas son diferentes, diferentes por la publicidad que hacen, diferentes por los controles internos, diferentes porque a lo mejor tienen trabajadores y esos trabajadores tienen diferentes condiciones de trabajo a los de la empresa B. Entonces, cada negocio va a tener sus propias deducciones.
Incluso dentro de la misma ley del ISR no hay un catálogo como tal, así bien establecido como este, que diga, las empresas que se dediquen a servicios pueden deducir todo esto. Más adelante vamos a ver qué criterios toma la autoridad para poder deducir o no, o considerar deducible o no algún gasto. Sin embargo, les voy adelantando. Ese gasto, y esto es de cajón, si ese gasto no lo realizo, afecta en las actividades de mi empresa, vamos a pensar que ustedes van a deducir algún traje. Si yo soy abogado, por supuesto que voy a poder deducir el traje para venderme, para dar la presentación a los clientes, para llegar con cierta formalidad. Pero va a ser caso contrario a lo mejor que si yo quiero pretender deducir algún traje y me dedico a temas de residuos, por ejemplo, que a lo mejor no necesito esa misma presentación. A lo mejor yo soy una empresa que quiero deducir, y esto le pasó a uno de los despachos de contadores y abogados más grandes. ¿Qué es lo que hacen? Que ellos quisieron deducir una pluma Montblanc en donde ellos argumentaban que para tener una pluma Montblanc y llegar con ese tipo de clientes con los que ellos tienen, pues obviamente necesitan verse al mismo estatus que sus clientes. El SAT les dijo que no. Ellos argumentaron que para tener ese tipo de plumas y para llegar a ese tipo de clientes que ellos esperan tener, necesitan este gasto estrictamente indispensable porque no es lo mismo llegar a lo mejor con una pluma Bic a llegar con el gerente de una gran empresa, a llegar con una pluma de otro tipo, de otro calibre, de otras dimensiones que haga que incluso genere cierta sinergia. Entonces, todos los negocios van a tener diferentes tipos de deducciones y todos tienen que ser acorde a su objeto social, a las actividades que realizan y preguntarse ustedes, empresarios, si yo no realizo ese gasto, ¿va a afectar en las actividades de mi empresa? Si la respuesta es que sí, realícenlo porque es deducible. Entonces, consideren todo esto para que dentro de la estructura de lo que ustedes van a encontrar dentro de qué hago y cómo lo hago deducible, tengan esa respuesta. De todas formas, vamos a ver más adelante los criterios que usa la autoridad. Sin embargo, vayan teniendo esto como antecedente. Ahora, una cosa es que yo puedo deducir lo que yo considere que son para mis actividades de la empresa y otra diferente que sí vienen dentro de la ley que yo pueda deducir y que esas deducciones cumplan con requisitos fiscales. Vámonos dentro de los más importantes. Si ustedes quieren deducir algo pagado en efectivo, el pago no tiene que ser mayor a 2,000 pesos. Si van a pagar algo, vamos a lo más común que pagan en efectivo, a lo mejor la despensa, la papelería, algún servicio, alguna comida o algo así que sea como más en corto. Vámonos ejemplo, por ejemplo, a la despensa o a la papelería que incluso pues, van, sacan el efectivo, mandan a alguien, aquí está el efectivo, tráeme la nota, tráeme la factura. Si ustedes van a gastar más de 2,000 pesos en efectivo, lo tienen que pagar mediante transferencia, cheque, tarjeta o débito. ¿Por qué? Porque el SAT dice, ok, si tú quieres deducir pagando en efectivo, tiene que ser menor a 2,000 pesos. Si es mayor a 2,000 pesos, tu deducción tiene que ser mediante bancos. Sin embargo, consideren que si ustedes van a gastar en consumo de alimentos, van a gastar en combustibles, van a gastar en gasolina, van a gastar en esos conceptos, así gasten un peso, ese peso tiene que ser pagado mediante bancos para que sea deducible. Otro de los requisitos de las deducciones es que tiene que estar registrado en contabilidad, es decir, en todas las conciliaciones, en sus pólizas, chamba que hace el contador. Si ustedes pretenden deducir nómina, incluso también se puede deducir la nómina en efectivo, porque hay algunos trabajadores que no les gusta usar bancos, también se puede deducir la nómina en efectivo. Sin embargo, consideren que si pretenden deducir gastos, pretenden deducir nómina, tienen que tener sí o sí su factura.
Si ustedes no tienen una factura, no va a ser deducible su gasto. Y lo trascendental no es que no sea deducible su gasto, lo trascendental es que cada vez que ustedes le compran a un proveedor informal, lo que hacen es que ustedes terminan absorbiendo y pagando los impuestos que ese proveedor informal no paga. ¿A qué me refiero? A lo mejor sí va a ser más económico cuando ustedes voltean a ver dos proveedores y dices, ¿sabes qué? Es que este me lo deja en un precio más barato, pero no me factura. Este a lo mejor es ligeramente más alto el precio, pero me factura. Cuando ustedes ven esa comparativa, a lo mejor a corto plazo van a pensar, que sí, que a lo mejor es más barato financieramente hablando comprarle al proveedor que no me factura. Sin embargo, si yo soy formal y yo declaro y yo estoy haciendo las cosas bien, declaro cada mes, mando mi declaración anual, cuando yo le compro a proveedores que son informales, lo que hago es que yo no puedo deducir ese gasto que yo estoy haciéndole a esos proveedores. Y si yo no lo puedo deducir, lo que va a ocasionar es que yo tenga que pagar más impuestos porque no voy a tener cómo justificar ese IVA que yo a lo mejor voy a poder deducir. O incluso cuando lleguemos a la declaración anual yo no voy a poder justificar todos los gastos, por lo tanto, si no los puedo justificar, no van a ser deducibles. Y si no son deducibles, todos los ingresos que yo tuve, o bueno, la mayoría, van a pagar impuestos y son impuestos innecesarios por haberle comprado a algún proveedor informal. Entonces, consideren comprar con proveedores formales o incluso tener alguna otra mecánica para que ustedes puedan deducir. ¿Qué pueden deducir también dentro de los requisitos? Si pidieron algún préstamo, los intereses son deducibles siempre y cuando ese préstamo sea para objeto de negocio. Los pagos hechos a personas físicas por honorarios, por servicios, por el gerente, por el consejero, los créditos incobrables y los inventarios que pierdan su valor, que igualmente lo vamos a ver más adelante. Ahora, si yo quiero deducir mobiliario, construcciones, equipo de oficina, equipo de cómputo, autos. Es importante saber en qué momento me conviene a mí comprarlo. Si yo les hago la sugerencia, les conviene comprarlo a inicio de año. ¿Por qué? Porque en ese momento ustedes van a empezar a poder deducir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un auto no se puede deducir al 100% en el primer año. Lo que se puede es hacer una deducción al 25% sobre el valor de ese auto, sin entrar a detalles técnicos. ¿Qué significa? Que si un auto vale, por ejemplo, 100,000 pesos, bueno, yo voy a estarme pudiendo deducir 25% cada año, es decir, 25,000 pesos cada año. Sin embargo, esta deducción empieza a partir del mes siguiente en el cual yo inicié ese gasto. Entonces, si yo empiezo a comprar autos en enero, pues voy a empezar la deducción dependiendo en qué fecha, pero vamos a pensar, empiezo la deducción en febrero y en febrero ya voy a poder yo deducir y en su caso también actualizar esa deducción. No me conviene mucho empezar a gastar, a gastar, a gastar en automóviles, en mobiliario, en construcciones, en equipo de oficina a final de año, porque a lo mejor yo lo que pretendo ahorrarme no voy a tener un efecto fiscal inmediato. Consideren estos porcentajes máximos permitidos, porque en mobiliario y equipo de oficina yo puedo deducir solamente el 10% anual. El equipo de cómputo es un 30% anual sobre el valor de lo que me costó. Construcciones, el 5% anual sobre lo que yo estoy invirtiendo. Entonces, cada una de las deducciones van a tener sus propios requisitos y sus propios procedimientos. Aquí el mensaje no es que ustedes conozcan que pueden deducir automóviles al 25%, o que las pick-up son deducibles en otro mecánica, o que el equipo de cómputo es deducible al 30%, pero si son reciclo es al 50%. Esas son cosas técnicas que tiene que conocer sí o sí el contador. Aquí el mensaje es
empresarios consideren en qué momento van a invertir en todo ese mobiliario, en ese equipo de cómputo, en esos autos, para que fiscalmente les convenga más, en qué momento del año van a invertir. ¿Para qué? Para que la deducción se pueda aprovechar al máximo. Si de todas formas se van a endeudar, si de todas formas incluso pueden remodelar, pues que sea una deducción que les convenga en el momento en el que están haciendo ese gasto para que ustedes puedan aprovechar al máximo esas deducciones. Ahora, saliéndonos ya un poquito del lado del tema técnico, hay ciertas cuestiones que sí podemos ir haciendo deducibles dentro de mi declaración anual. ¿Qué requisitos o qué requisito es el más indispensable para que yo sepa si pueda deducir algo o no? Es que sea estrictamente indispensable. Ahorita vamos a ver qué es eso. Les comento que no importa cuando ustedes van a gastar en algo y les dan factura y a lo mejor les llegan a preguntar, oye, ¿qué concepto le pongo a la factura? Eso es indistinto. Lo que realmente importa es cuál es la esencia de lo que están gastando, porque de ahí radica que sea estrictamente indispensable o no algo. ¿Cuándo sé que es estrictamente indispensable y por qué menciono mucho esta palabra? Porque dentro de los requisitos de las deducciones, es decir, para que yo pueda hacer deducible algo para mi empresa, el primer requisito que establece la ley es que ese gasto sea estrictamente indispensable, que para muchos es una duda de qué es estrictamente indispensable o no. Para que algo sea estrictamente indispensable, es que ese gasto esté relacionado directamente con la actividad de la empresa. ¿Sale? Entonces tenemos el requisito fuerte y de ahí el primero es que ese gasto esté relacionado con la actividad de la empresa. El segundo requisito es que sea necesario, ese gasto que yo voy a hacer, sea necesario para alcanzar los fines de la actividad o el desarrollo. ¿Qué pasa a lo mejor dentro de mi desarrollo de actividades? A lo mejor si yo quiero gastar en un software y no sé si es deducible o no, piensan que si yo no invierto en ese software, me entorpece en mi actividad o incluso es necesario para los fines de mi actividad. ¿Cómo sé qué actividad? Para lo que yo me dedico, para lo que dice mi objeto social en el acta constitutiva, para vender mis productos, para prestar mis servicios. Y si todas esas cuestiones en las cuales yo voy a gastar o voy a invertir me ayudan para que yo pueda generar ingresos, es estrictamente indispensable. Y el tercer requisito es que de no producirse ese gasto, se podrían afectar sus actividades normales o entorpecer su normal desarrollo. Ahora, en español, vamos a pensar en el banco. ¿Qué pasa si yo no tengo una cuenta de banco? Ah, pues seguramente yo no voy a poder cobrar muchas cosas, yo no voy a poder recibir pagos con tarjeta, no voy a poder recibir pagos con transferencia. Entonces, les pregunto, ¿las comisiones bancarias son deducibles, sí o no? Por supuesto que sí, porque si yo no pago una comisión bancaria, si yo no pago una membresía, si yo no pago al banco por la administración de la cuenta, los conceptos que cobren, si yo no efectúo ese gasto, yo no voy a tener cuenta de banco. Y si no tengo cuenta de banco, me va a afectar en mi funcionamiento. Y si me afecta en mi funcionamiento, yo no voy a poder desarrollar mis actividades como habitualmente. Si yo quiero invertir en publicidad, ¿es deducible o no es deducible? Sí, sí es deducible. ¿Por qué? Porque si yo no invierto en algo que tiene como el fin de alcanzar una meta o de vender más o de posicionar mi marca o de posicionarme fiscalmente, si yo no realizo todos esos gastos, van a entorpecer mis actividades. Si las entorpecen, yo no puedo alcanzar mi objeto social o a mis actividades de lo que yo me dedico. En ese caso, yo no voy a poder generar ingresos. Entonces, realícense estas preguntas, sobre todo cuando ustedes quieran desembolsar algún gasto.
Si yo no realizo ese gasto, ¿cómo va a afectar o a entorpecer el funcionamiento de mi empresa? Si yo no realizo ese gasto, me afecta en alcanzar los fines de mi actividad o incluso ya no voy a poder generar ingresos. Y sobre todo que ese gasto esté estrictamente relacionado con la actividad de mi empresa. Y aquí les hago una sugerencia. Mejor no le pregunten al contador, ¿se puede hacer deducible o no se puede hacer deducible? Mejor pregunten cómo sí lo puedo hacer deducible para que esa relación vaya teniendo estrictamente indispensabilidad con los fines del negocio. Y les pongo otro ejemplo, incluso puede ser hasta un poco ingenuo. Vamos a pensar en dos negocios, un ejemplo, no sé, tortillas. Vamos a pensar en dos negocios que uno pretende deducir croquetes y el otro no tiene la necesidad de deducir croquetes. ¿Cómo sí podría hacerlo deducible? Ah, bueno, ¿qué tal si yo tengo un perro por las noches que se dedica a deambular el negocio, que se dedica a cuidar? ¿Qué pasa si yo me arriesgo a no tener alguien que pueda, digamos, de alguna manera cuidar? ¿Cuál sería la consecuencia? Que puedan entrar y robarme la maquinaria, que me roben mis muebles, que me roben todo lo que yo tengo dentro de mi empresa. Y si eso sucede, yo no voy a poder generar ingresos. Y si a mí me funciona el hecho de tener algún medio de cuidado, vamos a decirlo así, pues bueno, yo voy a poder hacer deducible ese gasto. ¿Por qué? Porque si yo no puedo generar ingresos, yo no pago impuestos. Si no pago impuestos, entonces, ¿qué sucede? Entonces, vámonos haciendo también estas preguntas para decir, si yo no realizo este gasto o cómo sí puedo hacer deducible este gasto para que sea deducible para mi empresa. Otro de los ejemplos muy comunes, y aquí les paso un pequeño tip, porque incluso pasa mucho que ustedes van, son de los gastos más comunes, que ustedes van a un restaurante y quieren hacer deducible el consumo. En estricto sentido, la ley del impuesto sobre la renta establece que si se registra como viático, ese gasto de consumo, si se va a registrar como viático, tiene que exceder una faja de 50 kilómetros, que ese es un tema técnico y aburrido. Pero si no excede de esos 50 kilómetros, en estricto sentido, no es deducible. ¿Qué pasa? Por ejemplo, entonces, no lo voy a registrar como viático, lo registro como consumo en restaurante. Solamente va a ser deducible el 91, el 8.5%. Entonces tampoco me conviene. Pero ¿qué pasa si yo pretendo hacer deducible el 100% del consumo en un restaurante? Más bien, ¿cómo si? Ah, bueno, ¿qué pasa si a lo mejor yo me llevo a un cliente a comer a un restaurante y le digo, yo pago? Ah, bueno, yo lo puedo registrar dentro de mi contabilidad como un gasto de venta, por ser una posible reunión de negocios que a lo mejor sí es un consumo en un restaurante, pero ¿qué pasa si yo no efectúo esa reunión de negocios? ¿Cómo yo voy a conseguir más ingresos? Porque una cosa muy diferente es que yo vaya como socio y consuma alimentos y digo, al contar, ¿sabes qué? Regístratelo y es deducible. Como nuestra chamba es ver cómo sí hacerlo deducible. Entonces, ¿qué pasa si yo no lo registro como contador como viáticos o como consumo en un restaurante? ¿Qué tal si yo lo registro como un gasto de venta y manifiesto? Incluso podemos dejar alguna minuta o podemos dejar cierta evidencia que ese gasto no es un consumo en restaurante para el socio exclusivamente que se quiso ir a comer a un restaurante bien. ¿Qué pasa si yo lo registro como una posible reunión de negocios que tuvo el socio, obviamente con la evidencia, con el contexto, con la naturaleza de la operación, para una presentación de ventas? Ah, bueno, en ese caso va a ser 100% deducible. ¿Por qué?
Porque si yo no hago esa comida, esa reunión de negocios o esa presentación de ventas, ¿cómo voy a generar ingresos? Ah, entonces ya aquí lo podemos hacer 100% deducible. Otro ejemplo, ¿qué pasa si ese gasto yo lo registro como una capacitación al personal? Les digo a todos los chavos, ¿sabes qué vamos a comer? Porque les van a dar ahí una capacitación. Ah, entonces ya no es un consumo para el socio, ya no es un viático, ya lo puedo registrar como una capacitación. En ese caso podría ser 100% deducible. Todo va a depender del contexto y la naturaleza de la operación, pero sobre todo a la hora de decir, ¿sabes qué? Quiero hacerlo deducible, ¿cómo sí lo puedo hacer deducible? Y no les digo que con esto se pueda hacer todo deducible, sin embargo, sí hay varios mecanismos que permiten hacer ciertas cosas deducibles. Gastos de viaje. Todos los gastos de viaje destinados a hospedaje están topados a 3,850 pesos diarios cuando son en el extranjero. Sin embargo, como tip y cómo sí hacerlo deducible es que la ley no establece cuál es el límite para un gasto de viaje destinado al hospedaje cuando se efectúa en México. Y como la ley no distingue entre uno y otro, cuando no es en México, cuando es en México, perdón, no hay tope. Por lo que ustedes, si es un gasto de viaje que van a efectuar dentro de México. Su hospedaje es 100% deducible y pueden escoger el hotel que ustedes quieran y va a ser 100% deducible. Claro que todo depende del contexto y la naturaleza de la operación, pero vamos a pensar que ustedes van a un congreso, que ustedes van a una reunión de negocios a alguna otra parte de México, o que incluso van a ver alguna otra apertura de sucursal o que tienen que viajar para algún tema de ver algún contrato, su hospedaje es 100% deducible y quédense en el hotel que quieran, va a ser 100% deducible su hospedaje. Claro que todo, insisto, depende del contexto y la naturaleza de la operación, pero aquí nos vamos dando cuenta cómo sí podemos ser deducibles ciertas cosas que a lo mejor ya vimos que no se podían o que ya teníamos registrado como que no se podían. Dentro de las facturas y dentro de las consideraciones que hay que tomar en cuenta para la declaración anual, es que el tema de las facturas es muy importante. ¿Por qué? Porque de las facturas, así funciona el SAT. Si ustedes facturan, ¿no? El siguiente mes ya se ve reflejado en el sistema del SAT para cuando vamos a declarar que yo facturé en febrero. ¿Cuánto facturé? ¿A quién le facturé? Y si ya me lo pagaron o no me lo han pagado. El SAT, créanme que conoce más de nosotros que nosotros mismos. Entonces, el tema de la facturación es muy importante porque si el SAT ya tiene identificado cuánto facturé, a quién le facturé y si me lo pagaron o no me lo pagaron, de aquí evidentemente va a arrastrar la información para la declaración anual. Entonces, consideren conciliar y ahorita les voy a mencionar por qué. Porque cada ingreso, cada factura que nosotros emitamos, cada venta, tendría que estar respaldada por una factura que cumpla evidentemente con las regulaciones del SAT. Ahorita les voy a mencionar por qué. Hay que garantizar también que todas las facturas de nómina, y insisto, ahorita les voy a comentar por qué, estén disponibles para que yo me pueda hacer deducible el sueldo. Si yo quiero deducir sueldos, si yo tengo trabajadores, porque incluso la nómina es un gasto de los más importantes, van a tener que estar sí o sí los comprobantes si yo pretendo deducir nómina, junto obviamente con el ISR que yo retuve, las cuotas de seguridad social que yo pagué, el IMSS y el Infonavit. Y finalmente, en la facturación hay que tomar en cuenta, empresarios, hay que realizar una conciliación entre las facturas emitidas por la empresa y las registradas por el SAT, porque si no, después nos llegan correos, invitación, en donde nos pidan aclarar las diferencias, nos pidan que declaremos bien, nos pidan declarar completo, etcétera. ¿Por qué les comento esto? Porque una de las facilidades que hay dentro de la ley de ingresos de la Federación
Es que si ustedes tienen facturas vigentes en 2024 que por alguna razón tenían que ser canceladas o que por alguna razón no se llevó a cabo la operación, o que se facturó mal, o que fue un error de dedo y volvieron a facturar y no cancelaron la primera y ahora hay dos facturas por el mismo concepto, con un error de dedo, etcétera, etcétera, o que siempre sí el cliente quiso factura y yo le facturé sin factura, en cantidad de situaciones. El, en la ley de ingresos de la federación nos dan una facilidad como empresarios a decir, ok, revisa tus facturas de 2024. Si tienes alguna factura que tengas que haber cancelado y que no cancelaste, las puedes cancelar hasta el último día en el cual tú tengas que presentar tu declaración anual. Es decir, tú vas a tener hasta el 31 de marzo de 2025 para cancelar las facturas vigentes que tengan que ser canceladas. ¿Por qué? Porque después pasa que no hacen esta conciliación o que no se fijaron y después pasa que van a tener una posible multa o que incluso declaren doble. ¿Por qué? Porque si tienes dos facturas vigentes que son iguales, que son por la misma venta y no cancelaste la anterior, recuerda que el SAT ya sabe que esas dos facturas están dentro de tu declaración, están facturadas a tu nombre. Y si tú no cancelas una, aprovechando esta facilidad y este beneficio, vamos a decirlo así, que nos da el SAT, y no cancelas una, vas a tener probablemente una consecuencia fiscal. E independientemente de la multa, independientemente de lo que pueda llegar a suceder, vas a estar pagando dos veces impuestos por una factura que está duplicada y realmente fue una sola venta. Entonces, les dejamos de tarea revisar si sus facturas realmente están canceladas o que le dejen chamba al contador para ver o a su departamento de facturación para que efectivamente revisen que las facturas, todas las que están vigentes, tengan que ser vigentes. Si tienen una que cancelar, cancélenla antes de presentar su declaración anual para que no les afecte y no tengan que estar pagando doble. Ahora, si ustedes tienen trabajadores, y por alguna razón emitieron mal su recibo de nómina, tiene error, tienen que corregir algo, el SAT de nueva cuenta da una facilidad administrativa y te dice, tienes hasta el 28 de febrero del 2025 para cancelar el comprobante que emitiste mal de tu trabajador, para que en su caso generes un nuevo comprobante de nómina y lo puedas hacer deducible. Ese es el objetivo que tiene esta facilidad. ¿Qué les sugiero yo? Revisen sus comprobantes de nómina, revisen que el nombre esté bien, que la CURP esté bien, que el número de seguridad social esté bien, que lo que le pagaron al trabajador sea correcto, que las percepciones, las deducciones, que toda la información que contenga el comprobante sea correcto. Si por alguna razón alguno de sus comprobantes de nómina necesita ser cancelado, cancélenlo antes del 28 de febrero. No hay multas, no hay riesgos, pero independientemente de eso, cancélelo para que puedan hacer deducible este comprobante y evidentemente si algo pueden hacerlo deducible, claro que van a poder disminuir sus impuestos. Ahora, dentro de las consecuencias que tenemos por el no presentar la declaración anual, ya hablándonos más en consecuencias fiscales, pueden tener el riesgo de que el SAT le restringe el certificado para facturar. ¿Qué significa esto? Les voy a poner un poquito de contexto. El certificado es un archivo digital que tenemos en nuestras computadoras. Ese certificado lo que hace el SAT es que cuando ustedes se dan de alta en el RFC, sacan cita y demás, lo que hace el SAT es que les da un archivo digital. Ese archivo digital que tienen en sus computadoras es el que les permite facturar.
Si en algún momento el SAT se da cuenta, en este ejemplo, de algunas conductas que ustedes puedan estar cometiendo, lo que hace el SAT no batalla, simplemente manda a restringirte el certificado. ¿Qué significa eso? Si te restringe el certificado, significa que no vas a poder facturar. Y lo grave es que no puedas facturar, que puedas o no facturar. Lo grave es que muchas de las ventas que se realizan porque tú facturas. Entonces, si no facturas, te cortan los ingresos. Si te cortan los ingresos, obviamente tienes temas de consecuencias fiscales. Tienes temas de que no vas a poder pagar a tus proveedores, no vas a poder pagar nóminas, no vas a poder pagar gastos, ni servicios, ni nada. Eso es lo grave. Y el SAT, en el Código Fiscal de la Federación, artículo 17, dice que el SAT les puede prohibir facturar cuando omitan la presentación de la declaración anual, transcurrido un mes posterior a la fecha en la que se encontraban obligados a hacerlo. ¿Qué significa? Si llega mayo 2025 y ustedes no presentan su declaración anual, a partir de mayo el SAT, en cuanto lo detecte, les puede decir, ¿sabes qué? Te dejo sin facturar y hasta que no presentes tu declaración anual, hasta ese momento te reactiva el certificado, pero no es de un día para otro. Ese procedimiento es un procedimiento largo, es un procedimiento que incluso hay que estar mandando información al SAT, estar corrigiéndote, estar mandando diversos temas en donde nosotros vamos a estar teniendo complicaciones en el negocio porque no te reactivan el certificado de un día para otro, es un proceso tardado. Entonces, consideren, si llega mayo y no está su declaración anual, no se los han mandado, no les han mandado una línea de captura, no les han dicho, sabes que ya la presenté, no tienes a pagar, pero aquí está tu declaración. Consideren adentrarse un poquito más porque tenemos el riesgo de que el SAT nos prohíba facturar. Ahora, otro tema todavía más grave y delicado es que el SAT de igualmente nos puede dejar sin facturar como empresas cuando detecte que tú tienes un ingreso. ¿Qué es lo que platicábamos hace un momento? Vamos a pensar que en todo el año emitiste solamente 12 facturas. 12 facturas de a 100,000 pesos. De a 100,000 pesos, tú tendrías que declarar 1,200,000. Pero resulta que el SAT sabe que tú facturaste en 2024 1,200,000. Y en tu declaración anual, en vez de manifestar 1,200,000, dijiste, ¿sabes qué? Pues yo nada más quiero manifestar 900. Ah, bueno, cuidado. Cuidado porque si el SAT detecta que tus facturas no corresponden con lo que tú estás declarando, en ese caso, en cuanto el SAT lo detecte, va a decir, ¿sabes qué? Mándame bien tu declaración, corrígete porque yo tengo todas estas facturas identificadas, tengo identificado que tú los cobraste, tengo identificado que siguen vigentes y como tú estás declarando menos de lo que realmente estás facturando, en ese caso te voy a bloquear, no vas a poder facturar y hasta que no corriges tu declaración anual, no vas a poder facturar. Entonces, ya nos estamos subiendo de nivel en donde nosotros vamos a estar teniendo complicaciones. Complicaciones en donde no solo influye presentar o no la declaración, también influye que las facturas que yo tengo en 2024 sean las mismas que yo voy a declarar en mi declaración anual. Por eso les decía de esta facilidad. Si llega la declaración anual y detectan que tienen facturas vigentes que tienen que ser canceladas, cancélenlas. Cancélenlas para que no estemos incurriendo en riesgos fiscales de este tipo. La idea de esto es que si ustedes facturan 100, esos mismos 100 tienen que declarar. Por supuesto que hay muchas maneras de bajar los impuestos, de hacer alguna estrategia, de hacer cosas deducibles para que no tengan que pagar tantos impuestos. Sin embargo, el SAT sabe más de nosotros que nosotros mismos. Consideren que si ustedes facturan 100, tienen que declarar 100.
Hay que revisar sí o sí lo manifestado en las declaraciones. ¿Por qué? Porque el titular de ese certificado del que les hablé, ¿quién es el titular? El representante legal de la persona moral. Tiene que cerciorarse que todas las declaraciones que se hayan hecho hayan sido con el mismo valor y exacto. Él es el responsable, incluso por el mismo código fiscal, el dueño del certificado, el representante legal que representa a la empresa, que es el dueño de ese certificado a nombre de la empresa, es el que tiene que cerciorarse que efectivamente esté relacionado el certificado, que efectivamente eh, lo que están manifestando en su declaración anual sea lo que coincide con toda la información que hay en facturas, que hay en sus declaraciones mensuales, en su declaración anual. Consideren todo esto. ¿Por qué? Porque incluso yo les mencionaba al inicio de la presentación, contador pueden tener hoy uno, dentro de 2 meses ya no les gustó y cambian de contador, después dentro de un año ya cambiaron a otro. Sin embargo, quien se queda toda la responsabilidad, aunque después puedan hacer una demanda o lo que ustedes quieran, quien se queda la responsabilidad inmediata es la persona moral, porque la persona moral es a la que le van a prohibir facturar, no al contador. A la persona moral es a la cual le van a restringir su certificado, no al contador. A la persona moral es a la que le van a multar, no al contador. Entonces, cerciórense que efectivamente están declarando lo que dicen que van a declarar y que corresponda con sus facturas. Y si no lo quieren hacer ustedes, contraten una segunda opinión en donde les diga, ok, si coincide, validado, que haya varios conocedores del tema que sepan de esto y que puedan dar una segunda opinión para el momento de presentar la declaración anual. Ahora, si no presentan la declaración anual, además de la multa que vamos a ver en la diapositiva siguiente, tenemos otro riesgo. El riesgo más importante es que habitualmente el SAT tiene un plazo de 5 años para revisarnos hacia atrás, es decir, a partir de ahora tiene 5 años hacia atrás para revisarnos y decir, ok, te pido información 2020, 2021, 2022, 2023. Te puede pedir información 2021 y sí lo puede hacer. Sin embargo, si yo no presento mi declaración anual, yo le abro la puerta al SAT a que me diga, ¿sabes qué? No tienes su declaración anual. Bueno, ¿qué va a traer como consecuencia? Que yo me pueda, SAT, revisarte hasta 10 años hacia atrás. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque nosotros mismos le estamos abriendo la puerta al SAT a que nos pueda revisar hasta 10 años hacia atrás si no presentamos la declaración anual. Por plazo, insisto, tiene el SAT 5 años para revisarnos hacia atrás. Si no presentamos la declaración anual, le abrimos la puerta a que pueda revisarnos hasta 10 años hacia atrás. Consideren mucho este plazo porque incluso nosotros mismos a veces nos metemos el pie en esto y estamos incurriendo en riesgos fiscales que son realmente innecesarios. La multa por no presentar la declaración anual se encuentra en el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación, que incluso esta es una multa que aplica no solo para declaraciones anuales, sino para las declaraciones mensuales, las de IVA, las de ISR, las DIOR y demás. La multa por no presentar una declaración es de 1,810 pesos hasta 22,400 pesos. Consideren este tema porque de entrada lo primero que sucede es que el SAT nos va a requerir la declaración. Si no la presentamos, el siguiente requerimiento seguramente ya va a ser una multa. Y de ahí, si continúan los requerimientos, es porque ya vamos a tener consecuencias de que nos deje sin facturar, ya vamos a tener consecuencias de auditoría, de fiscalización, de temas que son más complejos y que incluso estamos, insisto, incurriendo en riesgos innecesarios que no tiene sentido que los estemos corriendo.
Pero consideren esto, consideren estar al pendiente de que ya presentaron sus declaraciones mensuales y en su caso consideren presentar también su declaración anual para no incurrir en esta multa. Para ir terminando con la presentación, la declaración anual, sin entrar en temas técnicos, se compone no solamente de ingresos y de gastos, para las personas morales son muchos más requisitos, que hablando técnicamente es el ajuste anual, son las deducciones, los incobrables, las pérdidas, etcétera, etcétera, que son muchas cosas que podemos deducir y que tenemos la oportunidad de incluir dentro de esa base de datos. ¿Qué más manifestamos en la declaración anual? La PTU, las pérdidas, algunas cuentas de capital, las cuentas de utilidades, cosas técnicas y aburridas. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que guardar esa información por lo menos 5 años. Sin embargo, el SAT va a tener la facultad que después de que presentemos la declaración anual, el SAT nos puede requerir la información que contenga y que nosotros declaremos dentro de los 3 meses siguientes. Si el SAT nos requiere esa información, lo que va a suceder es que tenemos que tener a la mano todo, facturas, declaraciones, deducciones, toda la información que nosotros declaramos, tienen 3 meses para pedírnoslas. Y si pasan esos 3 meses, entonces ya se les apertura el plazo de los 5 años. A lo que voy con esto es que ustedes tienen que tener esa responsabilidad de conocer con qué se compone una declaración anual y que incluso el SAT tiene la facultad de sí o sí poder pedirles información de lo que ustedes declararon. Entonces, no nada más es, ¿sabes qué, contador? Encárgate de mandar la declaración, sino a ver qué fue lo que mandaste y hay que tenerlo a la mano por si el SAT nos lo requiere. Les recomiendo, si ustedes se dedican a la enajenación de productos, realicen un inventario físico para compararlo con el inventario digital, es decir, el inventario que ustedes tengan en software. En caso de que hayan sufrido algún robo, es posible deducir los faltantes. Evidentemente hay que cumplir requisitos, una denuncia, etcétera, pero es posible deducir los faltantes. Si ustedes sufrieron algún robo o algún fraude por un tema monetario, económico, que les sustrajeron dinero, también es posible deducir si les robaron los activos, coches, camionetas, equipo de cómputo, etcétera. En general son pérdidas de activos o económicas o monetarias, también se pueden deducir. Si ustedes pretenden deducir mermas, si se dedican a restaurantes, por ejemplo, también se pueden deducir. Es decir, hay todo un abanico de posibilidades que ustedes necesitan conocer, no el procedimiento como tal, sino que ustedes sepan que se pueden deducir y que si ustedes pasaron por esa situación en 2024, que les robaron productos, que los asaltaron, que les robaron sus activos, sus coches, camionetas y demás, se puede deducir siempre y cuando obviamente cumplamos con los requisitos, que los requisitos ya los tiene que conocer el contador. Sin embargo, ustedes, empresarios, conozcan que sí se puede hacer. Y sobre todo, esta es una parte importante. También analicen si tienen cuentas por cobrar, porque hay cuentas por cobrar que si son menores a 180,000 pesos, si ya transcurrió más de un año, se puede deducir. O sea, es decir, ustedes van a poder tener deducciones adicionales por tener una cuenta que ustedes no puedan cobrar. Si esa cuenta excede más o menos de 180,000 pesos, hay que hacer un procedimiento judicial, hay que llevar la demanda y demás, pero también se puede deducir, sobre todo cuando ustedes dan productos a crédito, que ustedes definitivamente ya no puedan conseguir que el cliente les pague. Oye, ¿sabes qué, contador? Mira, tengo este y este cliente que ya tienen más de un año que no me pagan. Oye, ¿sabes qué? Entre todos forman tanta cantidad. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, sepan ustedes que si se puede
hacer deducible eso que ustedes ya no pueden cobrarle al cliente, que definitivamente ya no les van a pagar. Consideren realizar este procedimiento, consideren conocer estas deducciones adicionales, si les roban, si tienen pérdidas, si hacen un fraude, si los asaltan y si incluso tienen una cuenta por cobrar que no han cobrado más de un año, deduzcan. Y por último, a partir de que se presente la declaración anual, consideren que no todo termina ahí. El SAT va a tener 5 años para revisar esa declaración anual. Es decir, yo presento mi declaración en marzo 2025. Empresario, no creas que en ese momento se termina todo. Considera que a partir de ese momento va empezando en el que el SAT va a tener la facultad de revisar tu declaración anual. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que guardar las facturas, por lo menos esos 5 años, que tenemos que guardar los gastos, las deducciones, los activos, las conciliaciones, los estados de cuenta, mis declaraciones, todo eso que compone la contabilidad, lo tengo que guardar por lo menos por 5 años. Hay que guardar toda la información de esa declaración. ¿Por qué? Porque en caso de que el SAT practique una auditoría, ¿cómo es una auditoría? Que va a su domicilio, que va y les requiere información, ya sea al domicilio o se los pida por buzón tributario, o que incluso les pida que ustedes vayan al domicilio del SAT. En ese caso, ustedes van a tener que exhibir la información. Y si hemos tenido caso, el promedio de auditorías que hemos atendido nosotros como abogados, no trabajamos para el SAT, sino más bien los contribuyentes que no somos a lo mejor sus contadores, pero que nos contratan para atenderles la auditoría, son 2 o 3 años en promedio. Es decir, que si hoy están presentando información 2025, el SAT les suele revisar 2022, 2023. ¿Qué pasa? Que pues muchas veces no tienen la información. ¿Qué pasa? Que muchas veces a la mera hora hay que estar imprimiendo todo, hay que estar preparando contratos, hay que estar preparando cierta información que, bueno, en todo caso, pues se puede prevenir si nosotros conocemos esta información que platicamos el día de hoy. Entonces, consideren mucho que no por presentar mi declaración hoy, ya me libré del SAT y ya no tengo temas fiscales. Todo lo contrario, si presento mi declaración hoy, a partir de hoy voy a tener 5 años para que el SAT pueda revisarme esa declaración anual. Y pues bueno, por mi parte eso es todo. Espero que les haya sido valiosa la información, que sea importante y sobre todo que la podamos aprovechar porque incluso recuerden, tenemos hasta el último día del mes de marzo para mandar y pagar los impuestos que en su caso correspondan. Si llega ese día, a partir del día siguiente, 1 de abril, ya podríamos estar incurriendo en multas. Si llega mayo, ya nos podrían estar bloqueando el certificado y eso significaría que nos dejen sin facturar. Ahorita todavía estamos en muy, muy buen tiempo para decir cuáles son mis ingresos, qué voy a declarar, a ver qué sí puedo hacer de deducible. Oye, yo sé que el año pasado me robaron. Oye, yo sé que el año pasado cumplió un año que este cliente no me paga. Ah, bueno, lo puedo hacer deducible. Oye, ya sé que tengo ciertas cuentas que yo puedo hacer deducibles. Oye, ya conozco esos requisitos que me pide la ley. Y sobre todo que fue que ahora ustedes ya conocen cuáles son los riesgos fiscales. Sobre todo, independientemente de todo lo que platicamos hoy, quédense mucho con que el contador o su abogado no se queda con el problema fiscal. El contador o el abogado, el día de mañana son otros, pero realmente quien se queda el problema son ustedes empresarios, son ustedes como representantes de empresa, porque incluso cuando el SAT ya está muy avanzado por las multas, por los bloqueos, por incluso temas de auditorías,
Quien se queda el riesgo son los socios y son en la parte en la cual están aportando dinero a la empresa. ¿Sale? Si el SAT ya no le puede cobrar a la empresa, se va a ir en contra de los socios y si no, contra su patrimonio. Entonces, el día de mañana puede ser otro contador, puede ser otro abogado el que los esté prestando sus servicios. Sin embargo, quien se queda realmente los problemas de que no puedan facturar, de que no tengan multas, que tengan algún bloqueo, etcétera, de los que ya platicamos el día de hoy, eso realmente se los queda a la empresa. Y la empresa es quien realmente está cometiendo los riesgos fiscales. Preguntan aquí. Si el cliente no me paga, ya tengo varias facturas pendientes, pero no me paga, ¿qué puedo hacer? ¿Cancelo las facturas? Em, Ricardo, sí, Ricardo, una pregunta, ¿eres persona física o eres persona moral? Comentan moral, ok. Yo te sugiero dos cosas. La primera, dice, tengo seguridad privada. Ok, si hay un cliente que no te paga, yo te sugiero dos cosas. Primero, contabiliza de todas las facturas que te debe, cuánto es lo que te debe. Dos, si en más o menos en promedio son menos de 180,000 pesos y ya tiene más de un año que no te paga, sería cuestión de revisar tus facturas, pero si ya tiene más de un año que no te paga, tú lo puedes hacer deducible en tu declaración anual. Ojo, lo puedes hacer deducible. Yo no te sugiero cancelar las facturas. ¿Por qué? Sí se puede hacer, no te voy a decir que no, sin embargo, considera que para que tú puedas cancelar las facturas, él tiene que aceptar la cancelación de las facturas. Entonces, aquí uno te vas a encontrar con un problema. Si él no te acepta la cancelación de las facturas, no batalles y mejor contabiliza cuánto es lo que te debe, desde cuándo es que no te paga y si cumples con requisitos que sean menos de 180,000 pesos, que haya pasado más de un año, puedes hacerlo deducible mejor en tu declaración anual y así no batallas. Sugerencia, si vas a cancelar las facturas, primero habla con tu cliente, ¿sabes qué? Acéptame la cancelación. ¿Por qué? Porque la cancelación de facturas procede sin que sea necesaria la aceptación de tu cliente solamente durante las primeras 24 horas. Si pasan más de esas 24 horas, vas a tener que esperar a que el cliente te acepte la cancelación. Si no te acepta la cancelación, no vas a poder cancelar esas facturas. ¿Sale? Entonces, sugiero eso. No las canceles, primero habla con tu cliente. Dice, es un problema con ese cliente, no acepta la cancelación, pero tampoco paga. Lo que te comento. Entonces, si no acepta la cancelación, mejor ve la manera en la que tú lo puedas deducir mediante deducción de cuentas incobrables. Va a ser más viable, ya no batallas y mejor, ¿sabes qué? Si la vas a dejar vigente, bueno, ni modo, pero tú lo que puedes hacer es que puedas hacerte la deducción correspondiente. Precisamente por eso, el SAT establece este mecanismo de deducción de cuenta incobrable porque el SAT sabe que hay clientes que ni te van a aceptar la cancelación ni te van a pagar. Mejor tú no batalles y mejor haz la deducción correspondiente como cuenta incobrable. Dice Ricardo, de acuerdo, gracias, con mucho gusto. No sé si alguien más tenga algún comentario respecto de todo lo que platicamos el día de hoy y si no, bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias a todos y espero que se queden con esto, que insisto mucho, el contribuyente es el que se queda los problemas. Revisen, ustedes son responsables, ustedes se quedan con eso y al final del día, bueno, los empresarios son los únicos que están corriendo el riesgo, no solamente el patrimonio de la empresa, sino también con el patrimonio de ustedes en su momento. Si alguno de ustedes tiene algún comentario adicional que a lo mejor quiera platicar o alguna asesoría más en particular,
Con mucho gusto, escaneando este QR, los lleva al número de oficina de aquí de la firma. O si no, ahí mismo está en la pantalla, está mi correo y está el WhatsApp, que el WhatsApp y el QR llevan al mismo lugar. Con mucho gusto, son sin costo las orientaciones. Si hay alguna asesoría o alguna orientación, con mucho gusto se las ofrecemos sin ningún costo. Si llegamos a ponernos de acuerdo en algún proyecto o en llevar su contabilidad, su tema jurídico, su marketing y demás que ofrecemos en la consultoría, bueno, tendrían un precio especial por venir como afiliados de la cámara. Con mucho gusto podemos platicar. Sin embargo, si ustedes nada más tuvieran alguna duda o alguna consulta, con mucho gusto las atendemos sin costo. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien y cualquier duda estamos atentos mediante esos canales. Que estén muy bien. Muchísimas gracias.